El día de hoy para mí es un honor tener en este episodio de K-Effect a una queridísima amiga que además admiro mucho. Ella es la doctora Luz Ortiz. Ella es médico general, egresada por la Universidad Autónoma del Estado de México. Además es médico estético y antienvejecimiento por la American Academy of Aesthetic Medicine en Asia y por la UNAM en México. Además, me enorgullece decir que es la única médico estético en México que tiene la capacitación y los estudios y las certificaciones para dar el curso y las capacitaciones sobre el manejo de estrés y resiliencia avaladas por la Universidad de Harvard. Ella es la doctora Luz Ortiz. Bienvenida, amiga. Gracias por estar aquí. Gracias, qué gusto estar aquí. La vibra que se siente en ese Gracias por la espacio invitación. desde que llegas. Ay, qué linda, muchas gracias. Gracias. Cuéntame, amiga, la verdad, cuando hicimos este proyecto empezamos a hablar, ¿a qué médicos vamos a invitar? Y obviamente dije, mi amiga, querida Luz, porque la verdad eres, o sea, un orgullo, eres una colega que inspiras. Pero ahora quiero que nos cuentes un poquito de cómo ha sido tu trayectoria en la medicina estética y cómo fue que alrededor del mundo, porque ahorita quiero que nos cuentes por todos los rincones en los que has ido aprendiendo y cómo fue que llegaste ya a México a aplicar y a involucrar la terapia de cómo manejar el estrés en tu vida diaria y en tu clínica, ¿no? Ay, es una historia bien larga. Cuéntanos, que para eso tenemos el cafecito, el ambiente. Digo que con un vinito mejor, no estaría nada mal, pero... fíjate que yo empecé en Asia. Yo estaba en Europa porque yo quería hacer mi especialidad en Europa. Pero siempre la vida te va llevando, ¿no? En donde tienes que estar. Y en el yo momento. quería hacer algo de estética, pero en México no existía la medicina estética. En esa época era el 2009. Estaba en sus pininos. Yo no sabía, que yo no había escuchado todavía. Entonces yo no sabía si quería cirugía plástica, dermatología. Entonces dije, bueno, me voy a Europa y ahí. Y la vida me llevó a Malasia, me llevó con un grupo de médicos y osteópatas a Kuala Lumpur, a la capital de Malasia, a hacer un proyecto de osteopatía. Dije, en lo que estudio para presentar el MIR, el examen de especialidades en España, trabajo un rato en Malasia. Y cuando estábamos haciendo todo el proyecto de osteopatía entre médicos y osteópatas, descubro que en Asia era el boom la medicina estética. O sea, todo el mundo hablaba de medicina estética y cuando vi dije, esto es lo que yo quiero. Entonces fue que descubrí el American Academy of Aesthetic Medicine y hablé a mi casa, dije, ya no regreso. ¿Y qué te dijeron en tu casa? O sea... No, pues súper felices. O sea, les dije, esto es lo que quiero, ya lo encontré, me quedo acá. Entonces, la verdad, mi familia me apoyó y me quedé 6 años allá. Estuve haciendo diferentes módulos de medicina estética. Estuve en, la mayoría los hice en Bangkok, en Tailandia, pero también estuve en Singapur, en Hong Kong y en Malasia. Y estando ahí, ahí se practica mucho yoga, la medicina tradicional china, es un país musulmán, entonces ya era un poco complejo estar como una mujer soltera, profesionista en un país musulmán. Así es. Entonces yo me puse a estudiar como que todas las reglas del comportamiento. Y la cultura, ¿no? Sí, o sea yo dije, yo tengo que comportarme como se debe. Así es. Y me pongo a estudiar el Islam y me empiezo a interesar por otras religiones, porque también hay hindús, hay budistas. Entonces, cuando me toca la parte del hinduismo, empiezo a ver todo lo de la meditación, yoga, empiezo a hacer yoga primero. Pero fíjate, ¿eso fue hace cuánto tiempo? Híjole, eso fue en 2010. 2010. En 2010 o sea, que no era empecé. El boom que actualmente ahorita es. Sí, claro. El yoga y la meditación. Claro, no, en esa época, pues yo dije, a ver, me empezó a gustar mucho el yoga, nunca pensé que me iba a gustar, pero me fui metiendo y tiene mucho que ver con la respiración, la meditación, y entonces, super nerd, me pongo a estudiar de meditación y descubro que en Harvard era donde estaban estudiando y donde habían publicado por primera vez sobre los efectos de la meditación. Entonces, contacto a Harvard
y les digo, oigan, yo quiero saber si tienen algún curso, etcétera. Me dicen, sí, hay siempre cursos para médicos sobre meditación. Me vengo a Boston porque en esa época yo venía 3 veces al año a México. Lo que aprendía de medicina estética allá, venía y lo practicaba y acá. hacías tus Entonces, puntadas y órale. y así venía 3 veces al año. Y estando aquí en México, me empecé a ir los fines de semana. Yo venía como un mes y medio. Y me iba jueves, viernes, sábado y domingo a Boston. Y empecé a meterme a todo lo que yo veía de la Academia de Psiquiatría, del Benson Henry Institute en el Hospital General de Massachusetts. Me empecé a meter a todos los cursos que tenían sobre estrés. Y ahí ya llega la mejor parte, el doctor Benson, que es el creador del programa, es el cardiólogo, ya no vive, pero ahí es donde lo conozco. Y me dice, a ver, a ti te gusta esto, a ti te interesa y eres la única médico de habla hispana hoy que tengo aquí en mi grupo. Me dijo, es tu responsabilidad. O sea, me agarra y me habla y me dice, a ver, tú ven, doctora. En un fin de semana que estaba yo ahí con ellos, porque solamente iba como a reuniones, a charlas, a conferencias, todavía no era como en tal la certificación. Me dice, tú siempre estás aquí. Me dice, es tu responsabilidad, ya que tienes el conocimiento, es tu responsabilidad llevar esto a tu lugar donde tú practicas la medicina. Me dijo, yo te apoyo. Y le habló a Peg, es una de las chicas que están con él, es enfermera y que estuvieron con él durante todo su camino. Me dijo, yo te pongo a Peg para que te apoye y yo te apoyo para que te certifiques en el Hospital General de Massachusetts, en el instituto, que es el Benson Henry Institute, y que seas proveedora del programa de manejo de estrés y adquisición de resiliencia. Y así empezó mi camino y terminó, eso fue en 2010, 2011. En 2011 yo creo que fue que me invitó. ¿Cuánto tiempo duró tu certificación? La certificación en sí para mí fue súper larga porque yo estaba en Malasia. Entonces él me dijo, nosotros te damos la facilidad de que cuando vengas a México, tú vengas cuando puedas y hagas tus módulos. Ya te tocaba, ¿eh? Entonces sí, o sea, me puso la verdad todo. En esa época, pues yo creo que él ya tenía más, como unos 80 años. Entonces ya estaba como en el camino que decía, yo quiero dejar ya todo esto. Y sí, me lo puso la verdad en bandeja de plata. Y yo, imagínate que yo terminé, eso fue 2011, yo creo. Yo terminé embarazada. Mi examen lo terminé embarazada y yo no me enteré. O sea, después ya nació mi hijo y todo. Yo no me enteré que lo había pasado y que estaba certificada. Hasta que ya había nacido mi hijo y un día abro mi mail y todo el mundo escribiéndome, felicitándome del Boston. Yo dije, ¿qué? Ya estoy certificada. O sea, pero eso fue hasta 2019. Entonces sí me tardé un rato, me tocó ser paciente, no nada más estudiarlo, sino me tocó ser paciente, me tocó ir al hospital a tomar el curso. La verdad es que estuvo increíble, pero ese fue mi camino y a partir de ahí, hasta 2019 que me certifiqué, fue que pude empezar a usarlo en mi práctica, en mi familia y en Y llegas alrededor. a México, entonces ya te instalas y empiezas con los inyectables, valoraciones, y ahí es como lo vas incorporando y cómo se lo haces ver al paciente, porque muchas veces el paciente llega a la consulta y el paciente viene con la mentalidad de que el Botox le va a quitar la arruga y que el relleno, pues, le va a reponer la pérdida de volumen y ya, y que no tiene nada más que hacer más que llegar, sentarse, inyectarse, irse a su casa, pero no han entendido que todo trae un trasfondo y que desde adentro, o sea, expresamos, ¿no? La piel, las arrugas, todo habla. Entonces, ¿cómo lo vas incorporando? Y sobre todo haciendo esa conciencia con los pacientes, porque muchas veces hay pacientes que no creen. O sea, ni siquiera creen en la regeneración Te digo celular. algo, hay médicos que tampoco creen. Pues sí, nos vayamos tan lejos, no nos vayamos tan lejos. Fíjate, yo llegué en 2015 a México, yo venía de visita y me quedé. Y ahí fue cuando empecé a ver que había muchísimo estrés. Yo venía de un país asiático. Yo me la pasaba todo el tiempo en Bali, en Camboya. Yo ya me dediqué a meditar y a hacer yoga. Y cuando vengo acá, en Ciudad de México, no todo el mundo el claxon, insultándose. Sí. Entonces yo dije, o sea, obvio, de aquí vengo, ¿no? Pero ya se me hacía algo como, decía, wow, los pacientes llegaban estresados, alterados. Pero te digo algo, cuando dices que no creen, yo me di cuenta que el aval de Harvard
hizo que me creyeran. Cuando yo llegaba a México antes de certificarme y platicaba con mis amigos médicos, o sea, con conocidos y les hablaba del estrés, todo el mundo decía, ay, sí, es la hippie, que ya, que ¿sabes se qué? fumó el churro Ajá, que ya se fue, ya no usa zapatos, solo hace yoga. Se baña. No, sí, siempre me bañé. Pero, ¿sabes? O sea, como que ni siquiera médicos, como que decían, ay, sí, ajá. Cuando vieron que ya estaba en Harvard, entonces Dijeron, ya fue diferente. Cuando yo les hablaba de estudios, de artículos, entonces todo mundo ya me empezó como a decir, no es que lo diga Luz, no es que lo diga el yoga, o no es que... No es que ella lo inventó, sí, lo no creó. No es que yo lo... Claro, o sea, ya es algo que tiene un aval de una institución médica reconocida en todo el mundo, ¿no? O sea, ya viene de Harvard clínicos. Y gracias a eso me empezaron a creer. Y gracias a eso, los pacientes, aunque yo no les dijera en primera instancia, ellos me decían, doctora, tú estás certificada en Harvard. ¿Qué ves del estrés? O siento que estoy estresado y me salieron más arrugas. O me dura menos la toxina claro, botulínica. Ajá. Entonces, los mismos pacientes ya me iban preguntando y afortunadamente ese aval es el que me abrió las puertas a que el paciente crea y a que el paciente esté abierto a... la verdad, eso fue, o sea, el aval de Harvard. ¿Y en tu vida diaria, tú meditas todos los días? Sí. Lo ideal, obviamente, yo voy a ser honesta, o sea, amiga, tú sabes que yo sin filtros, yo he intentado meditar y de hecho mi marido me echa mucha carrilla porque cuando era pandemia, pues el estrés y la meditación, entonces, había ya ves que se pasaban que el reto de meditación de 21 días, ¿no? Y empezamos, me da risa contarlo, pero literal tengo fotos donde mi marido de Pele Piu me decía, tú no meditas, tú te duermes, porque... O sea, literal, le intentaba la respiración y estar concentrada, pero al principio cuesta no dormirte, o sea, ¿cómo logras ese punto en el que no te vas al sueño, me explico, profundo? Sí, claro, tocaste dos temas súper importantes. Uno, la pandemia, ¿no? Que todo el mundo empezó con eso. Te voy a dar unas cifras súper alarmantes de estrés. Todo el mundo tenemos estrés. El estrés no nada más es estrés negativo. Muchos relacionamos el estrés con el tráfico, con cosas malas. El estrés también puede ser estrés positivo. El estrés positivo puede ser porque vas a iniciar con el programa, porque me voy a casar, porque van a hacer un bebé o porque tienes un ascenso en el trabajo, una mudanza. Entonces son cosas positivas, pero que te causan estrés y que si tú no lo sabes manejar, te van a causar un deterioro en la salud, un daño. Pero antes de la pandemia, los estudios de Harvard nos decían que 60 a 90% de todas las visitas al médico general eran por situaciones relacionadas o exacerbadas por el estrés. Una taquicardia. O sea, 60 a 90% de las visitas al médico general, imagínate, tú estás en el hospital. Sí, las pacientes que llegan por una dolor de cabeza. Presión alta. Presión alta, dolor de la articulación temporomandibular, gastritis, colitis, cansancio, insomnio, depresión, ansiedad. Todo eso, 60-90% antes de la pandemia. Entonces, imagínate después de la pandemia. Bueno, eso tuvimos que aprender a vivir con el estrés y empezaron a hacerse mucho más estudios que ya después te contaré. Pero tocaste otro tema que, ¿cómo no dormirte? El estrés, ¿cómo se puede contrarrestar? Con la respuesta de relajación. Así se llama la respuesta que tiene el organismo para contrarrestar el estrés. No es una respuesta innata, es una respuesta adquirida que tú vas a tener con un cerebro entrenado. Si tú te entrenas, si tú te preparas, no nada más meditando, sino con muchas otras estrategias, tú puedes lograr llegar a la respuesta de relajación. Y ahí va a lo que te quedabas dormida. La respuesta de relajación es un estado mental y físico que es muy parecido al previo al sueño. Es un estado de relajación como cuando estás muy tranquilo, muy relajado, pero es previo al sueño. Muchos dicen, es que yo no sirvo para meditar porque me quedo dormida.
total. Entonces estuvo buenísimo que dijiste eso, o porque me da sueño o empiezo a bostezar. Ajá. Yo cuando empezamos a hacer las técnicas, les digo, si bostezas, vas perfecto. Si te quedaste dormida, o sea, lo estás haciendo ¿Ves? perfecto. ¿Ves, Pepe Así. Le Pew? Iba al 100. Por tu carrilla ya no puedo lograr mi reto de meditación. Lo lograste. Porque si se quedan dormidos, es que ¿qué buscas con la meditación? Pues relajarte. Está relajado. Relajación muscular, te baja la presión arterial, baja el consumo de oxígeno. Entonces, si tú logras eso, te va a dar sueño, vas a bostezar. Si se quedan dormidos, al inicio van por el buen camino. Porque todos los principiantes, cuando apenas vamos empezando y vas entrando en esa respuesta de relajación, te va a pasar eso. Entonces, si vas perfecto, que no te moleste. Que no me moleste, que no te me deje moleste. ser. Y vas Escucharte. perfecta. Entonces, muchos creen que al estarse quedando dormidos lo están haciendo mal. No, Ajá. van por el buen camino. ¿Ves? Qué bueno que la Eso es. experta Sí. nos aclara esto, porque también luego la gente, o sea, nos desilusionamos y decimos, sí, no lo estoy haciendo bien, o sea, me estoy quedando dormida. Entonces, te Van desesperas. perfectos. Y, ¿sabes? Hay muchas técnicas de relajación. La respuesta de relajación incluye, por ejemplo, no todo es estar cerrado con los ojos cerrados y así. Tú puedes hacer un diario de gratitud todos los días, todas las mañanas, por ejemplo, o en las noches, y al estar practicando el agradecimiento, estás cortando ese ritmo de estrés. Estás estresada por lo que sea, por todo tu día, ¿no? Pero te pones a hacer tu diario de agradecimiento escrito, porque es una de las técnicas, hacerlo escrito, y empiezas a sentirte bien, empiezas a sentirte agradecido, empiezas a cortar ese círculo del estrés. ¿Qué otra cosa puede ser? El mindfulness, la conciencia plena. La conciencia plena la podemos estar practicando tú y yo ahora al escuchar mi voz, o por ejemplo yo te estoy viendo y estoy escuchando los sonidos, viendo los colores, siento la textura de la silla, la temperatura de mi taza. Cuando estamos bañándonos, al cepillarnos los dientes, al cocinar, tú puedes vivir en conciencia plena. El ser consciente desde que te bañas, ¿no? Yo estaba leyendo un libro que decía que si todos los días, al momento de bañarnos, hiciéramos esa conciencia de que el agua está cayendo sobre el cuerpo, te está limpiando, te está purificando. Claro. Porque muchas veces estás en el momento del baño y estás, ay, me tengo que apurar porque tengo que ir rápido por el café porque luego no voy a alcanzar a desayunar y luego tengo que llegar, tengo que trabajar, tengo 1000 pacientes, voy a llegar, voy a comer, ya no voy a alcanzar, no voy a alcanzar a esta cita, voy a tener que mover, Entonces no haces no te vuelves consciente de lo que realmente estás viviendo en ese momento y en el presente. Y entonces te vuelves como en automático y yo creo que eso acelera el estrés, ¿no? Claro. Y por ejemplo, la conciencia plena también es una forma de respuesta de relajación que te va a dar todos los beneficios que también te da la meditación. Entonces, no nada más es sentarte con los ojos cerrados y ya. Hay muchas otras técnicas que te pueden cortar ese ciclo de estrés y llevar a la respuesta de relajación, que solo es aprendida, que solo es adquirida, pero no es lo que toda la gente piensa, ¿no? Que te tienes que sentar y ya perderte y no dormirte. Hay muchas otras formas. ¿Cómo recomiendas tú iniciar? Bueno, la meditación en este caso, ¿cuántos minutos hace cuenta? Si yo decido empezar hoy, ahorita es más, vamos a poner un ejemplo de meditación. Decidimos empezar el día de hoy. ¿Cómo lo vamos a llevar? O sea, lo recomendado. Guíanos, ponos un ejemplo, a ver, vamos a meditar. Vamos a hacer un ejercicio, pero antes te voy a responder la pregunta. Lo recomendado para que tú veas los beneficios. Ok, los beneficios de la meditación son muchos. Desde un principio, desde tu primer práctica, vas a notar disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la frecuencia respiratoria, disminución del consumo de oxígeno, disminución de la presión arterial, una relajación muscular. Eso lo puedes notar desde la sesión 1. Pero si tú empiezas a meditar 20 minutos diarios mínimo durante un periodo de 2 meses, tú puedes notar cambios en el cerebro que pueden ser demostrados por resonancia magnética. Puedes tener ciertas zonas de la corteza cerebral que van a tener engrosamiento y que te van a hacer que en vez de que reaccione la amígdala, que es la que reaccione innatamente ante el estrés, ante esa respuesta de peligro, los impulsos, el descontrol. Nosotros normalmente cuando nos sentimos en peligro, la amígdala es la que se activa y a partir de ahí empiezan a mandar señales
al organismo alertas. Entonces, ¿qué pasa? Las hormonas, el cortisol, se empiezan a dañar los telómeros, envejecimiento, etcétera. Pero si tú tienes la respuesta de relajación durante 20 minutos, 2 meses, si la practicas, tú vas a notar cambios en la corteza cerebral y en la misma situación de estrés extremo que pudiste tener antes, donde se activaba tu amígdala, ya no se va a activar la amígdala. O sea, qué interesante está esto. ¿Y cuánto cambio puede haber? Ya no va a ser ante cualquier impulso. El mismo estrés que tuviste, en vez de que se active tu amígdala, ahora se va a activar la corteza prefrontal. Si yo estoy entrenada, si yo tengo esos 2 meses de preparación mínimo, en el mismo suceso estresante, mi amígdala no va a reaccionar, lo que reacciona es la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal es la que es el pensamiento racional, el pensamiento controlado, lo que va a discernir cómo actuar, que me va a permitir decidir por qué camino ir. Entonces, ese estresante activa mi corteza prefrontal y es cuando tú puedes reaccionar diferente ante el estrés y en vez de que tengas esa subida de presión arterial, esa tensión muscular, esa elevación de cortisol, no lo vas a tener, porque entonces la corteza prefrontal te mantiene estable. Por eso la respuesta de relajación nos va a llevar a un control de emociones, mayor resiliencia, estar más adaptados ante los sucesos estresantes, más saludables y no tener esos picos de cortisol y ese deterioro en la salud. Entonces, podemos empezar con algo muy básico y con lo que recomiendo siempre y con lo que recomendamos es con la respiración. Okay. No sabemos respirar. Si te das cuenta, un bebé, cuando nace, ve al bebé, acuérdate, y respiran es respiración diafragmática. ¿Sí? La respiración diafragmática estira las fibras musculares y manda señales de relajación a todo el cuerpo. ¿Qué pasa cuando estás estresada? Antes de hacerte el ejercicio de la relajación, te voy a hacer un ejemplo de cuando estamos estresados. Agarra tu puño y con tu puño apriétalo lo más que puedas, o sea, lo más fuerte que puedas. Lo más. Suéltalo. Respira. Ahora vamos a hacer lo mismo, lo vas a apretar lo más fuerte que puedas, pero con la respirando profundamente, inhalando y exhalando profundamente. Pero igual lo vas a apretar muy fuerte. Suelta. ¿Qué pasa? En el ejemplo primero, los músculos están todo tu cuerpo, ¿no? Todo tu cuerpo se tensó, como que temblábamos, la cara, la respiración estaba cortada, la respiración no era completa. Normalmente no estamos con la respiración diafragmática, estamos con respiración torácica. Eso pasa cuando tienes mucho estrés, cuando estás en una situación de mucho estrés, una discusión, lo que sea, estás muy tenso. ¿Qué empieza a pasar? Nosotros nacemos con esa respiración diafragmática, que es cuando inflamos el abdomen, sacamos el aire y se mete. Conforme vamos creciendo y nos vamos enfrentando al estrés, pasa esto. Empezamos a cortar la respiración. A ser aprensivos, ¿no? Estamos así y nuestra respiración, ¿qué pasa? La respiración se empieza a hacer torácica y empezamos a desaprender cómo respirar. Y cuando hacemos la respiración torácica, no podemos tener, como ahorita que apretaste, tú no tenías una inhalación completa ni una exhalación completa, ¿no? Era cortada, era pequeña tu respiración. ¿Qué pasa? El oxígeno que entra no sale totalmente de los pulmones, se queda atrapado porque nuestra respiración está corta y el aire viejo se queda en los pulmones. Entonces no puedes meter tanto oxígeno, no puedes sacar todo el aire viejo y empieza a haber ya deterioro celular, empieza a haber todo y todos ya empezamos a respirar y se nos hace un hábito y se nos hace normal respirar torácicamente con el tórax. Cuando tú le pides a alguien que respire, que haga respiración diafragmática, si vas a yoga o a pilates, que te dicen que hagas, te cuesta trabajo. Sí, claro, pero ve porque qué fuerte, estás acostumbrada a la respiración torácica. Y ve qué fuerte es que nos cuesta mucho trabajo respirar correctamente como se debería. Entonces, el primer paso es practicar la respiración diafragmática. Empezar con esas respiraciones sin juzgar y todo lo que hacemos
en meditación, en control de estrés, es sin juzgar, es siendo súper compasivos, súper empáticos con nosotros mismos. Muchas veces somos empáticos y compasivos con los demás. Entonces es sin juzgarte, no decir lo estoy haciendo mal, simplemente lo estoy haciendo, lo estoy intentando. De la mejor manera, o sea, Claro, que puedo. Claro. Lo estoy haciendo como puedo. Entonces, si quieres, ahora ver, podemos hacer. Quiero que todos vean y lo pongan en práctica. Vamos a hacer un ejercicio muy simple. Okay. Y algo que podemos hacer siempre donde estemos. Y este es uno de los ejercicios más bonitos que me encantan. Y si quieres lo hacemos juntas. ¿Te parece? Vamos. Bueno, vamos, ponte en una posición cómoda. Y empieza a respirar sin juzgar, sin pensar si lo estás haciendo diafragmáticamente, torácicamente. Empieza con tu respiración. Siente el aire, cómo va entrando por tus narinas, la temperatura del aire, cómo se siente cuando va entrando, cómo se va expandiendo tu abdomen o tu tórax. Si quieres cambiar de posición, puedes cambiar. Escucha los sonidos a tu alrededor, sin juzgar, sin pensar si son agradables o no. Y agradece siempre el espacio que te estás dando, el tiempo que te estás dando para ti, para conectar contigo. Y vamos ahora a un lugar muy bonito. Puede ser un recuerdo que tengas en tu mente, puede ser sola o puede ser con alguna persona o personas. Ese es un lugar que vive en ti, que tú conoces, y ese es el lugar que a ti te da paz, que te da tranquilidad. Que el solo pensarlo o verlo internamente te hace sonreír. Y respira y mira los detalles de ese lugar. Mira lo que hay alrededor, los colores. Siente los olores. Puedes tocar algo, puedes caminar. Y si hay alguna persona, algún animal, puedes darle un abrazo, saludarla o decirle lo que tú quieras. Si es un paisaje, puedes caminar, observarlo. Y ahora te voy a dar un ratito libre para que disfrutes de ese lugar. Respira, obsérvalo y sé consciente que ese es un lugar al que tú puedes acudir en el momento en el que tú quieras, en el momento en el que lo necesites y que siempre está ahí como ese lugar seguro, ese lugar de paz disponible para ti. Y poco a poco regresa a tu respiración, a los sonidos que hay a nuestro alrededor, a la sensación de tu silla. Y cuando te sientas lista, puedes ir abriendo los ojos. Wow. ¿Cómo te sentiste? Ah, ya sé, yo también. ¿Cómo te sentiste? Estuvo súper bonito, ¿verdad? Ya sabía. Pero te relajaste mucho. Esas emociones que logramos tener es por conectar con nosotros. Y ese lugar, ese momento de conectar contigo te va a llevar a relajarte, a estar en paz, a tener esa conexión y ese momento de felicidad, de tranquilidad, de agradecimiento. Lo hicimos corto por efectos del programa, podcast, ¿no? Del podcast, pero imagínate tomar ese tiempo cuando tú quieras, cuando tú lo necesites y saber que tienes esos recursos dentro de ti. De uno mismo. Ese es uno de los ejercicios más bonitos que tenemos para que vean que no todo es
sentarse y Y meditar y cerrar. meditar. Esto también es Y meditar. poner la música súper relajante, porque muchas veces O el el tapete. tapete y la plantita O que y todo. necesitas estar con todo. La naturaleza en todo su esplendor, No, ¿no? lo puedes hacer en el coche, en tu casa, antes de dormir. O sea, hay muchos recursos. Y te voy a cerrar este ejercicio con una frase que me dijeron la primera vez que yo llegué a Harvard. La primera vez que yo llegué a sentarme, que vi al doctor Benson salir, entra el doctor y todos empezamos a aplaudir, ¿no? Y entonces yo dije, wow, estoy en Harvard, ¿sabes? Todas las emociones Guau, de llegar. Y yo encontradas. dije, voy a empezar a escuchar ciencia pura. Entonces yo ya estaba así y el doctor dice, nos agradece que estábamos ahí, nos dice, antes de empezar yo quiero decirles algo, que ahora tú vas a entender súper bien. Y nos dice, todas las respuestas que ustedes buscan ante cualquier circunstancia, todas las preguntas de cualquier tema han estado siempre, están y estarán por toda la eternidad dentro de ustedes. La respuesta que buscas está dentro de ti. Yo no lo entendí. Yo me quedé así, dije, o sea, ¿cómo en Harvard, doctor Benson? Y me dice o sea, dije, qué fumado. O sea, no lo entendí. Pero yo creo que con este ejercicio, yo después de los años, lo entendí. Lo entiendes. Son recursos que tenemos y que están ahí disponibles para nosotros. Qué maravilloso es el cuerpo, la mente, el espíritu, ¿no? Y sobre todo tener el equilibrio. Oye, nos están preguntando en redes, mi Luz. Sí. A ver, ¿desde qué edad se puede empezar a meditar? Ay, qué bonita pregunta. Yo tengo un hijo de 4 años. Ay, que está hermoso y guapísimo. Y Como te la digo, mamá y el papá. y sabes que yo medito con él desde, yo creo, como los 2 años. Desde edades muy tempranas en Asia. Ajá. Y actualmente creo que ya hay algunos métodos escolarizados aquí donde también les meten meditación, pero donde podemos enseñar a nuestros hijos a respirar. Hay técnicas para niños. Okay. Entonces, que ellos puedan identificar sus emociones, que cuando tengan una emoción desagradable, enojo, lo que sea, puedan ellos respirar. Entonces se puede desde muy chiquitos. Y la respuesta de relajación no nada más es meditación. Ahí te va esto, para que vean en qué edades. Hay niños que rezan desde chiquitos, por ejemplo, dependiendo la religión que tengan. Yo me acuerdo, yo era chiquita y diario el rosario con mi abuelita, con mi mamá. Y ángel de la guarda. Claro, ahí ya estás practicando la respuesta de relajación. La respuesta de relajación, la definición es la repetición sostenida y consciente de una palabra, una frase o un movimiento. Ejemplos. La repetición de una frase puede ser un mantra. La repetición de una palabra. La repetición de una frase puede ser, en México lo podemos adaptar a estar rezando. Cuando rezas el Angelito de la Guarda, el Padre Nuestro, el Ave María, estás rezando, estás en eso, y entonces ya estás practicando la respuesta de relajación. Hay niños que ya rezan, entonces te digo, desde chiquitos ya están practicando la respuesta de relajación y no lo saben. Por eso cuando estás rezando te hace sentir mejor, te hace sentir bien, porque logras todos esos beneficios. Y la repetición sostenida de un movimiento es un ejercicio. Los ejercicios más recomendados que tienen todos los beneficios de la respuesta de relajación son yoga, tai chi y pilates. Que era la siguiente pregunta. Me adelanté. Ya me la contestaste súper bien. Yoga, tai chi y pilates. Entonces tú puedes estar practicando la respuesta de relajación y tener todos los beneficios, no nada más con meditación, sino con muchas otras estrategias. Hay un frasco bien bonito, que no sé si lo has visto en los niños, que les llenas unos papelitos para todos los que son papás, que somos papás, y también sirve para los adultos, pero en los niños les encanta. Llenas papelitos, te pones con tu hijo a hacer qué cosas te gustan, qué cosas en los adultos hacemos, qué te drena y qué te quita energía. Escribirlo. Okay. En tu hijo puedes escribir el papelito. ¿Qué te gusta hacer, no? Inflar globos, cantar, pintar, bailar, poner esta canción, y pueden escribir todo eso y lo metes en un frasquito. Entonces, cuando tú ves que tu hijo está en una situación compleja, porque los niños pues todavía no tienen la corteza prefrontal bien desarrollada, ¿no? Entonces, en el momento del berrinche,
en el momento en el que no entiende algo, agarras el frasquito y se lo das y lo abren y después los niños ya aprenden que cuando se sienten mal, se sienten tristes, enojados o que no saben qué hacer, abren el frasquito y ven y dicen, ay, pues pongo esta canción. Y Entonces cambió el mi chip. mood. Entonces Ajá. empiezan a descubrir que tienen la capacidad Wow. de entrar en un mejor mood, en un estado de bienestar, de relajación. Lo podemos hacer en niños o adultos, pero tú puedes empezar a practicar esta respuesta con los niños desde muy temprana edad. Y qué bonito, porque Está también padrísimo. los chiquitos entran a nuestro ritmo del adulto, la mamá trabajando, el papá trabajando, corre, sube, desayuna rápido, Claro. mijito, tenemos que ir a la escuela si no llegas temprano. Y cuando tienen a lo mejor un día que no fue tan bueno en su escuela y llegan un poco tristes o llegan así Ujú. como muy a la defensiva, tú en casa puedes trabajar Claro. desde esa manera y entonces cambiarle el chip y el mood Ujú. a tu niño. ¡Qué padre! Yo creo que ese Sí, consejo está las súper maestras bonito. lo van a aplicar en las escuelas Sí, está porque es súper un método bonito. súper bonito y de Claro. enseñar a los niños a no actuar por impulso, ¿no? También les podemos poner en la pared. ¿Has visto esas que cortas la hoja, como Ajá. que haces unas lengüetitas y se los pegas? Entonces, durante toda la semana ustedes escriben cada día qué les gustaría hacer. Entonces, a lo mejor el niño al llegar de la escuela, o si no va a la escuela, te levantas y dices, hoy, ¿qué hacemos? Arranca la que quieras. Entonces, hoy picnic, hoy comemos en picnic. Hoy vamos a la Hoy bicicleta, vamos, al ajá, parque. hoy escuchamos esta canción, hoy bailamos. Entonces, el niño ya va viendo y decide qué hacer y le enseñas que tiene esa capacidad. Hay cosas bien bonitas, tanto para adultos, para niños. Esto lo podemos hacer los adultos también. Qué bonito. Sí. Y vamos a pasar a una sección que es mito o realidad, que ya es A un ver, clásico claro. del Ah, podcast qué de padre, Kate. a ver. A ver, la experta, la única certificada en México, lo repito con mucho orgullo y la verdad, sobre todo para que los pacientes siempre cuando vayan con un médico se den cuenta de las certificaciones, de los estudios que tiene el médico y todo lo que le costó y vean, o sea, ella desde que la ven se siente esa energía, esa paz de que medita todos los días. No como una que anda así, ¿verdad? Bueno, mito o realidad. La meditación solo ayuda con enfermedades psicológicas, mentales. No, mito. Mito, ¿verdad? Mito, claro. Cuéntanos. Bueno, ya lo explicaste, pero si quieres No, dar pues una lo que mini te conclusión. decía, todos tenemos estrés, tanto positivo como Como negativo. negativo. Y si nosotros no sabemos manejar el estrés, así sea positivo o negativo, tu estrés va a tener repercusiones negativas en la salud. Entonces, por eso es importante tener siempre herramientas para el manejo de. Mito o realidad. Para poder meditar, tengo que aislarme en la naturaleza. Ya lo vimos, ya lo vivimos. Claro que no. En donde No. sea, hasta en el baño, Mito, yo claro, creo. Si estás claro. súper estresada, ya voy a ir en mi consultorio. Claro. Me voy a ir a encerrar al baño. No me interrumpan. Denme mis 5 minutos. Aparte, ¿sabes qué? Se recomienda para cuando empiezas a meditar que siempre sea en algo que haces rutinariamente para que no se te olvide. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo me pongo como meta, cada que me lave los dientes, lo voy a hacer practicando la atención plena. Entonces puede ser Ok. literalmente en el baño. En el O sea, me baño. estoy lavando y es atención plena. Hacerlo Donde consciente. sea. Donde sea puede ser. Oye, otro mito que creo que, mito o realidad. Somos capaces de el daño que ya se ocasionó a nivel celular por el estrés, por estrés oxidativo, contaminación, todo Ajá. lo que llevamos al día, regresar a la célula un poquito a su edad biológica. Claro, esa pregunta está buenísima. Eso es verdad. Eso no Sí es se mito. puede. A ver, que nos Claro. cuente la experta. Eso está padrísimo y eso te va a encantar porque eso tiene, los últimos estudios tienen mucho que ver con lo que nosotros hacemos en medicina estética y cómo podemos nosotros intervenir en el paciente de una forma tan positiva. Ahí te va. Este estudio nos dice, también es por la Universidad de Harvard, nos dice, hicieron un estudio en pacientes que en embarazadas y que embarazo y parto, que ya Ajá. sabemos que es El posparto es estrés y una todo, crisis ¿no? como... Embarazo es estrés positivo, Ajá. ¿no? O sea, embarazo y parto en pacientes que fueron diagnosticados con COVID y que los internaron, que fue un Ok. estrés
muy Terrible. fuerte. Y en pacientes que se han sometido a cirugías, que también es un gran estrés, ¿no? Sí, Mental miedo. y físico. Ujú. En estos 3 grupos de pacientes se dieron cuenta que como se cree y como se ha venido sabiendo todo este tiempo, el estrés nos puede aumentar la edad biológica. ¿Qué quiere decir? Que durante estos periodos tú puedes envejecer mucho más rápido que tu rápidamente edad que tu edad cronológica. biológica. ¿Ah? Por eso, no sé si has visto pacientes que dicen es que entró al hospital y salió y estaba lleno de Súper acabado. canas, súper acabado. O sea, o literalmente, o has dicho o te han dicho, no, salió viejísimo. Salió, ajá. O yo, por ejemplo, cuando me vi en el espejo después de mi parto, que empecé como a, ya, viste, primero es el bebé, y después un día te ves en el espejo, a mí me pasó y me vi y dije, ¿qué me pasó? ¿Quién soy? Te lo juro que me vi así la ojera, el melasma, pero aparte, o sea, yo dije, ¿qué me pasó, no? Después ya te puedes recuperar y ahora va la parte importante. Después de una cirugía también, ¿no? Estos estudios que hicieron ellos cambiaron todo lo que se creía actualmente del envejecimiento. Antes creíamos que solamente iba hacia adelante. Hoy sabemos que el envejecimiento cronológico, el envejecimiento biológico puede ser revertido si nosotros hacemos intervenciones de control de estrés. Como están en esos, y no nada más de control de estrés. Ahora tú me vas a decir también qué otras intervenciones hacemos nosotras, ¿no? Sí, claro, cuando llega el paciente a la consulta y viene por una pérdida, un duelo, ya sea un divorcio. Súper común. Ajá, que claro. es muy común. Y que entonces viene a buscarnos para sentirse mejor, para darse esa retocadita, que te dice, doctora, voy a ir a firmar y quiero que me vea empoderada, que se dé cuenta de lo que perdió. Claro, que el divorcio es un súper estresante. Ajá, súper desgastante, estresante, porque no solo es lo emocional, sino muchas veces lo material, ¿no? Y todo lo que implica y que no te ves más acabado después de un divorcio, estresante. Pero ya después del divorcio, ya conozco muchas que, oye, se elevan como el ave fénix. Claro. No, y entonces llega el paciente y entonces tú le ofreces un tratamiento como a lo mejor, no sé, un facial, alguna rutina skincare que la tiene que hacer diariamente, el uso de sus antioxidantes, ya sea también vía oral, tópicos, y además mejorar su estilo de vida, porque eso es muy importante. Si el paciente cree que solamente vamos a tratar lo de afuera, el caparazón, pues ahí es cuando yo les digo, a ver, tienes que todo te va a sumar. Esto no es una receta de cocina, esto no porque lo hagas todos los días y vengas e inviertas todo en tratamientos médico-estéticos, ya te va a funcionar y va a ser eterno. Si tú no mejoras tu calidad de vida, haces ejercicio, llevas una dieta saludable y lo que estás diciendo ahorita, o sea, lo que yo ahorita, la experiencia que tuve, de verdad fue de corazón, o sea, el meditar, el ir hacia adentro de ti y recordar algún momento hermoso de tu vida, te da paz, te da así como, wow, como que todo es increíble. Claro, entonces imagínate si nuestros pacientes de medicina estética, ¿no? Llegan a querer verse mejor, a querer rejuvenecer. Hoy sabemos que si atravesaron un momento o están atravesando un momento de estrés muy fuerte y nosotros tenemos intervenciones de control de estrés, de manejo de estrés, ese envejecimiento lo puedes regresar a su edad biológica. Si se ve más grande, puede regresar a la edad biológica. Ahorita tú tocaste un tema súper interesante, los antioxidantes. Me encanta. Cuando hay mucho estrés, ¿qué pasa? La célula se oxida. ¿Pero por qué? ¿No? Hay mayor consumo de oxígeno. Las células se hacen menos eficientes y como son menos eficientes, necesitan más energía para trabajar. ¿Cuál es la energía de las células? El oxígeno. Y yo siempre hago esa analogía, ¿no? Es como un auto. El auto que está gastando mucha gasolina, que usa mucha gasolina, entonces va a emitir gases tóxicos. Es igual nuestro cuerpo. La célula que tiene mucho estrés en un paciente con muchísimo estrés, la paciente del divorcio, ¿no? Que tiene muchísimo estrés, sus células ya no van a ser tan eficientes, entonces van a necesitar más oxígeno. Por eso
hay mayor consumo de oxígeno. ¿Qué va a pasar? También los productos de degradación del oxígeno son tóxicos. Así es. Entonces, ¿qué necesitas? Antioxidantes, pero la respuesta de relajación es como el antioxidante natural de nuestro organismo. Por eso en una paciente de medicina estética que llega a verse mejor, a querer revertir cierto grado de envejecimiento, no nada más el darle el antioxidante tomado, el antioxidante tópico, que obviamente les sirve muchísimo. O lo potencializa. Lo potencializa, pero si tú haces una intervención de manejo de estrés, entonces imagínate los resultados ya comprobados que va a tener en ese envejecimiento. Entonces eso está padrísimo porque ve todo lo que nos abre de decir, no nada más lo que tú les dices a tus pacientes, no nada más es ponértelo, no nada más es invertir, es todo desde adentro. Porque somos al final del día el reflejo. Claro. Eso es bien importante. Fíjate que yo en la clínica, de hecho a esa paciente le dije, porque pues obviamente llegó en duelo, ¿no? Entonces le decía, a ver, si el doctor te dijera ahorita que es el último día de tu vida, quiero que agarres una hoja y que escribas todo lo que harías si fuera el último día de tu vida. Entonces me ponía 3 cosas. Y yo, o sea, si ya te van a decir que te vas a morir, ¿cómo solamente vas a ir al parque, ir a hablar con tus papás y abrazar a tus hijos? Todo lo que no has hecho, aventarte de un paracaídas, subirte a una bicicleta, aprender a nadar. Entonces ya la paciente, no, pues sí, entonces todos los días que te sientas triste, agarras un ejemplo y lo que puedas hacer, si ese día no te puedes ir a tirar del paracaídas, porque aquí no en Mexicali no hay paracaídas, pero entonces vas a cambiar a subirme una moto. Claro. Y entonces que es como lo que tú decías con los niños, fíjate, ahorita me acordé de esa paciente porque al principio me puso 3 cosas y yo, solo 3 cosas pendientes tienes antes de morirte. No manches, le digo, yo tengo un chingo de pendientes. Contestarle a mi marido, por ejemplo. Claro. Entonces, eso está súper interesante. Sí. Y cómo la medicina estética no nomás es lo físico, cómo puede trabajar desde adentro para entonces, 1, tener unos resultados visibles, óptimos desde la salud, claro, que es lo más importante, lo que es física, mental y emocional. Claro. No, este episodio está, mira, se me pone la piel chinita. Sí, está súper bonito. Muchísimas gracias, amiga. Ay, gracias a ti. Ha sido un placer, un honor tenerte en este espacio, que es tu casa cuando quieras venir. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Estoy en Instagram como doctor.luzortiz. Ay, pues muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Te espero en la siguiente temporada. Esta siempre será tu casa. Gracias. Y a todos los que nos están viendo, por favor, pongan en práctica este ejercicio, porque desde ese momento les prometo que se van a sentir diferentes. Gracias, nos vemos en la siguiente. Gracias.